Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Yanira de Portillo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor diciendo: Señor, que todos los espíritus inmundos que tenemos en nuestra vida se vayan por los alcantilados y quedemos libres para poder seguirte, amarte, bendecirte, alabarte y glorificarte por siempre. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 5, verso del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, 2,000, se precipitaron por el alcantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Esta es, hermanos, palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué palabra tan hermosa. Lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros hemos aprendido en la lectura de los evangelios, es que Jesús había venido para liberar a los oprimidos por el diablo. Y es aquí, queridos hermanos, donde se cumple esta bendita palabra. Dice la palabra que apenas Jesús desembarcó
vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Venía, queridos hermanos, del cementerio, de un lugar donde ya no hay vida. ¿Qué quiere decir? Que este hombre estaba muerto en vida. Estaba poseído por un espíritu inmundo, dice la palabra. Vivía este hombre entre los muertos. Estaba entre los sepulcros. ¿Será, querido hermano, que nosotros nos encontramos también así, viviendo entre los muertos? ¿Será que nosotros estamos también poseídos y no nos damos cuenta que hay alguien que ha desembarcado, que está en la Eucaristía, a quien podemos acudir y decirle que venga a darnos vida? Dice la palabra que ni con cadenas podían sujetarlo. Habían intentado ponerle argollas, cadenas, y él las rompía. Mire, hermano, el poder también que tenía ese espíritu sobre este hombre. Nadie lo podía dominar. Pero se le llegó su hora, se le llegó su momento, y el hombre dice que salió al encuentro de Jesús a decirle: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Hasta el enemigo, queridos hermanos, reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y que podía de un momento a otro sacarlo de ese hombre. Y no era uno, eran muchos, dice la palabra. Me llamo Legión, le dijo, eran muchos. Pero esos espíritus inmundos vinieron a Jesús y le dijeron que los expulsara, que no los expulsara de aquella comarca, sino que los enviara a los cerdos, a lo que ellos consideraban impuros, queridos hermanos. El Señor liberó a ese hombre. Es lo que hoy estamos viendo, el poder liberador de Dios. Envía a esos espíritus a los cerdos, a una piara de 2000 cerdos, queridos hermanos, que se precipitan por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que estaban allí, dice la palabra, se asombraron y huyeron a contar lo sucedido, temerosos, queridos hermanos, y fueron a decir que había un hombre que había libertado a otro hombre, queridos hermanos. Y las personas de ese pueblo se llenaron de miedo y empezaron a decirle que se marchara de su comarca. Y es lo que a veces nos puede suceder a nosotros. Queremos que Jesús se vaya de nuestras vidas, de nuestras familias, porque no queremos ser liberados por el Señor. Queremos seguir atados por espíritus inmundos que no nos dejan ser felices, hermanos. Y es tal el poder que ejercen en nosotros que nosotros solos no podemos desatarnos de él. Tiene que venir Jesús. Tiene que venir Jesús a nuestras vidas para liberarnos, para que podamos vivir felices, así como este hombre le dice: Señor, quiero irme contigo. Mas Jesús le responde: no puedes ir conmigo. Mejor vete a tu casa y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Queridos hermanos, el Señor ha venido para liberarnos. Salgamos a su encuentro y pidámosle que desate nuestras vidas de toda atadura. El Señor tiene el poder para desatarte, querido hermano. El Señor tiene el poder para liberarte de toda opresión. Vayamos pues, hermanos, a los pies del Señor. Postrémonos al Señor y démosle la gloria y el honor que Él se merece. Quizás los que vieron y los que oyeron lo que pasaba se lamentaban por la pérdida de los 2000 cerdos, mas no le importaba la vida del hombre que estaba poseído.
También a veces nosotros podemos poner más valor en las cosas materiales que en nosotros, los hombres y las mujeres, por quienes Dios ha venido a dar su vida. Y no queremos que nuestros hermanos, aún nosotros mismos, no queremos ser liberados. Queremos seguir arraigados a nuestras posesiones. Preferimos perder nuestras vidas o la vida de los hermanos y no perder nuestras posesiones. Queridos hermanos, que esta palabra venga a liberarnos en este día y venga a hacer que nosotros declaremos en nuestras vidas que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Paz y bien para todos.